Hola, ¿qué tal? Soy Juan David. El día de hoy vamos a poner en práctica nuestros conocimientos en HTML, CSS y JavaScript realizando este ejercicio de una lluvia de emojis, así que vamos a nuestro espacio de trabajo. Estando aquí, lo primero que vamos a crear es una carpeta y le pondremos un nombre cualquiera, por ejemplo proyecto. La vamos a abrir en nuestro editor de código y vamos a crear la estructura básica, un index.html, un style.css y un app.js. En nuestro index vamos a crear una estructura básica de HTML5. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, lluvia de emojis. Y con Windows y punto sacamos nuestra lista de emojis del sistema operativo y ponemos uno cualquiera, por ejemplo este. Ahora vamos a enlazar nuestros archivos CSS y JavaScript, entonces link style.css y nuestro script.src para nuestro archivo app.js. Lo siguiente es crear la estructura básica de nuestro HTML. Vamos a venir aquí y vamos a crear un div con la clase, por ejemplo, rain-container y le daremos enter. Ahí ya tenemos listo nuestro div, el contenedor papá. Vamos a abrir esto en el navegador. Entonces yo voy a abrir aquí Go Live, que es Live Server, ya saben, lo pueden instalar desde los complementos. Lo buscan acá, Live Server, y le dan a instalar. Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a crear 4 elementos de ejemplo para poder ir viendo cómo se aplican los estilos, porque si no pues va a ser más difícil. Entonces vamos a crear un div con una clase que va a ser rain drop y le vamos a decir por 4 para que nos cree 4 elementos de golpe. Entonces ahí ya tenemos 4 div con esta clase que la van a compartir, pero cada uno debe tener una clase como aparte, que lo haga único. Entonces vamos a darle aquí alt y vamos a escribir rain drop y le vamos a decir guión guión. De esta forma todos tienen la misma, pero entonces vamos a hacerla diferente. Vamos a decirle que este va a ser la S de small, M de medio, L de large y XL como la ropa. Entonces acá pues obviamente no vemos nada aún en pantalla. Vamos a agregar por ejemplo unos emojis de ejemplo. Entonces Windows punto y sacamos los emojis. Yo voy a poner estos que salen aquí al inicio, va a tomar mucho tiempo escogiendo, y ya con eso tenemos nuestros emojis. Ya está listo, ya acá en pantalla lo podemos ver. Ahora vamos a empezar a aplicarle los estilos. Entonces nos vamos a ir para nuestra hoja de estilos y vamos a empezar. Lo primero sería quitar los márgenes que trae esto por defecto. Entonces ya saben que eso lo hacemos con margin y padding. Entonces vamos a llamar a nuestro body, o sea nuestra etiqueta del cuerpo de nuestro documento, y le vamos a indicar que va a tener un padding de 0, un margin de 0. Acá como pueden ver ya se quitaron los márgenes. Vamos a agregar un background que sea de un color que ustedes prefieran, y además de eso vamos a agregarle una altura mínima. Entonces podemos decirle min height de 100, view por height, para que siempre ocupe todo el alto de nuestra pantalla. Entonces ahora vamos a darle estilos a nuestro contenedor, a nuestro rain container, que lo tenemos acá, rain container. Llamamos su clase rain-container. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a indicarle que va a tener una posición que va a ser absoluta. Vamos a decirle que va a tener un inset que va a ser de 0, que esto lo que hace es que definirá las compensaciones de inicio y de final. Y además de eso necesitamos agregar un overflow que va a ser hidden, que esto nos va a permitir cortar los elementos que se salgan de la pantalla. O sea, si se salen por acá por el margen, pues los va a cortar directamente. Ahora necesitamos crear un keyframes que nos va a servir para definir los fotogramas clave. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a decirle @keyframes, le vamos a indicar un nombre, que va a ser por ejemplo animación. Abrimos y cerramos llaves, y dentro entonces vamos a indicarle que las posiciones, entonces 0%, abrimos y cerramos llaves, y aquí 100%, y abrimos y cerramos llaves. Entonces le vamos a indicar lo que va a pasar desde el 0% hasta el 100%. Entonces aquí le damos un enter y aquí le damos un enter para que quede pues como más ordenado. Entonces vamos acá a agregar una transición. Entonces para eso vamos a hacer transform, translate, y además de eso le vamos a indicar rotate de 0 porque no va a rotar. Y lo mismo para el 100%, transform, translate, y este sí le vamos a decir que tenga un rotate, o sea que rote 50 grados. Eso lo hacemos de esta forma. Entonces ahora necesitamos indicar las posiciones de inicio y de fin en el translate, y eso lo vamos a hacer con variables. Entonces vamos a declarar aquí unas variables que hace por ejemplo var, coma y nuevamente var, y esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí abajo. Entonces ahora necesitamos indicar los valores o los nombres de esas variables que aún no existen. Enseguida las vamos a hacer existir. Por ahora simplemente van a ser variables vacías. Entonces podemos decirle guión guión eje X en que en su inicio sea start, y aquí necesitaríamos en Y. Entonces guión guión Y guión start, o sea el inicio de nuestro eje Y. Ahora vamos a hacerlo para nuestro segundo. Entonces vamos a decirle guión guión
X, o sea, al final de la posición X, entonces X en, de igual forma aquí para la Y, entonces guión guión Y guión en, entonces ahí ya le estamos indicando. Inicialmente esto no nos va a funcionar mucho, entonces vamos a poner unos estilos con los valores de estas variables directamente en nuestro HTML, esto va a ser temporal. Vamos a venir acá y vamos a crear unos estilos, entonces nos podemos parar acá y decirle style y vamos a indicarle los valores de estas variables. Entonces le vamos a indicar que en nuestra posición de inicio de la X y nuestra posición de final de la X va a tener los siguientes valores. Después del punto debemos agregar, por ejemplo, un valor cualquiera, podemos ponerle por ejemplo 40 y aquí indicarle 40 que view por weight, o sea de ancho, porque es en el eje X, entonces por ejemplo 40 view por weight, ese va a ser su valor. ¿Y hasta dónde? Podría ser por ejemplo 50 view por weight, su inicio 40, su fin 50. Y esto lo vamos a copiar, control C, y lo vamos a pegar en las demás. Lo pegamos aquí, aquí y aquí. Pero para que funcione estos valores deben ser diferentes, o si no los movimientos van a ser siempre iguales. Entonces podemos poner por ejemplo 70, 50 y ese lo podemos dejar por ejemplo en, no sé, 45. Y estos valores pues sí, no importa, los podemos dejar en 50. Entonces de esta forma pues ya van a tener inicios diferentes y finales pues iguales, pero eso no importa. Entonces ahora sí vamos a volver a nuestra hoja de estilos para poder empezar a darle efectos a esas caritas que tenemos allá, a nuestros emojis. Entonces vamos a usar algo que es esta clase que tenemos en común, la raindrop. Llamamos a raindrop y ¿qué vamos a hacer? Le vamos a indicar lo siguiente. Vamos a declarar aquí unas variables que van a ser equivalentes a ciertas características de cada elemento. Lo vamos a hacer así para que el código no se haga demasiado largo, aunque de igual forma va a ser largo, pero no tanto. Pero entonces aquí le vamos a decir que el font size va a ser igual a ¿qué? A una variable. Entonces le decimos var y le indicamos el nombre de la variable, que va a ser por ejemplo size. Entonces aquí le estamos diciendo que el font size va a ser igual a esta variable y ahorita de forma individual a cada elemento le asignamos ese valor. Entonces vamos a decirle también que va a tener un filtro. Entonces filter, que va a ser blur, que esto es como un difuminado, y que este también va a ser equivalente a una variable. Entonces var y le ponemos un nombre, guión guión, por ejemplo blur. También vamos a crear una animación, entonces animación, y a esta sí le vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? Al nombre de nuestra animación. Entonces a animación le indicamos su duración, que va a ser por ejemplo 20 segundos, y le diremos que sea lineal y que será infinita. Entonces de esta forma ya declaramos nuestra animación. Entonces lo siguiente será hacer lo siguiente, un transform, y aquí le diremos que tendrá un translate y esto también será variable. Entonces var y le indicaremos que será guión guión x start, o sea la posición de inicio en el eje X. Diremos coma y le indicaremos un segundo valor que será menos 15 view por height para que varíen. Y además de eso también le diremos que tendrá un rotate de 0 para que no se voltee. Y también vamos a declarar un opacity que también va a ser igual a una variable y le indicaremos un nombre, por ejemplo la A. Entonces ahora sí vamos a agregar estilos individuales a cada una de nuestras imágenes. Y aquí como vemos nuestros elementos desaparecieron de pantallas porque acá debo corregir que no es linear sino linear. Ahora lo siguiente que debemos hacer es agregar características a cada elemento, o sea empezar a agregarle un valor a estas variables que le estamos asignando aquí. Entonces vamos a venir acá y vamos a empezar por ejemplo con esta primera, que sería la pequeña. Entonces le vamos a dar control C, venimos aquí y llamamos a esta clase, recuerden que es con el punto, indicamos aquí llaves y vamos a empezar a agregar valor a estas variables. Entonces por ejemplo en el size, que es el tamaño de fuente, entonces size vamos a indicar que va a tener un valor de un rem, que ya saben que un rem es una unidad relativa. 1 equivale al tamaño por defecto de la fuente del navegador. Si por ejemplo es 18, entonces un rem es 18 píxeles. Si ponemos 2 rem sería el doble, o sea 18 por 2 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a indicarle la cantidad de difuminado con el blur. Entonces guión guión blur y le indicamos que hacer por ejemplo que se va a difuminar en 2 píxeles, punto y coma. Entonces como pueden ver acá en la imagen el emoji ya está pues como difuminadito. Es pequeño por esto, porque él mantiene su tamaño porque le estamos indicando que sea un rem. Ahora lo siguiente, vamos a indicarle por ejemplo la opacidad, vamos a decirle guión guión a, que es esto que tenemos acá, y esto es opacity. Entonces le indicamos que va a ser igual a 0.8, entonces va a tener 0.8 de opacidad, o sea lo que pase debajo de él se va a ver. Ahora vamos a indicarle su posición de inicio, entonces le decimos guión guión en el X, guión start, 2 puntos, y este va a ser de 50
view por weight, o sea, va a iniciar en 50 view por weight. Ahora vamos a indicarle su posición de final. Entonces, de la misma forma podemos venir, copiarlo, control C, control V, y esta no es start, sino en. Vamos a indicarle que finalice en 0. Ahora vamos a indicarle su posición en Y. Entonces su posición en Y inicial podría ser 0. Entonces Y, start, 2 puntos, y aquí le indicamos que va a ser 0, punto y coma. Entonces de esta forma pueden ver que ya inicia desde el centro de la pantalla y se empieza a mover. Ahora debemos indicarle cuál va a ser su posición final, porque él acá lo que está haciendo es, viene desde el 50, que sería por aquí, y se va hacia el 0, hacia el 0, hacia el 0, hacia el 0, termina. Y esta es la posición en Y inicial, que es 0, entonces debemos indicarle dónde va a terminar, en Y. Entonces en, y la en va a ser ¿qué? 100 view por height, para que recorra toda la pantalla. Entonces si aquí le damos punto y coma, ya ustedes pueden ver que ahora él va a hacer un recorrido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y va a ser uniforme. Ahora vamos a decirle que tenga, por ejemplo, una posición absoluta. Entonces de esta forma pues el elemento sigue bajando, bajando, bajando. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la S, la L y la XL. Entonces podemos sencillamente copiar esto, control C, y venir aquí y pegarlo. Entonces este ya no va a ser S, sino que va a ser M. Entonces van a ver que un segundo elemento va a tener el mismo comportamiento, pero esa no sería la idea sería que sea diferente. Entonces vamos a indicarle que no va a tener un rem, sino 2 rem, porque ese M es un poquito más grande, y que también va a tener, por ejemplo, un difuminado de 2 píxeles. Está bien. Podemos dejarlo también en su transparencia o su opacidad de 0.8, que inicie en 50, pues todo esto está bien, pero vamos a agregarle que tenga un z-index de 50. ¿Para qué? Para que esté una capa por encima del que es más pequeño, aunque podríamos venir acá y decirle que no sea 2 píxeles sino 1 píxel, como para que no quede tan difuminado, sea un poquito más clarito y se ve diferente al otro. Entonces ahora vamos a hacerlo para la L. Miren que ya es muy fácil, control C, control V. Entonces ya no es M, sino que es L. Entonces de igual forma este ya no va a tener 2 rem, sino 3 rem. No va a tener blur, o sea, no va a tener difuminado, sino que se va a ver claro. Y podemos mantener estos valores, pero cambiar el z-index de 50 a 80. Entonces ya va a estar una capa más por encima. Entonces esta está al fondo, esta está más encima y esta está más encima, y también con esos efectos de difuminado pues lo estamos dando. Entonces ahora nos faltaría para los XL. Entonces venimos acá, copiamos este, control C, control V, y este no sería Raindrop L, sino XL. Y ya no tendría 3 rem, sino que este va a ser muy grande, va a tener 6 rem. Y vamos a decirle que tenga un difuminado en este caso, porque como es tan grande, entonces le podemos decir que tenga un difuminado de 4 píxeles, entonces se va a ver muy borrosito. Pero además de eso, vamos a decirle que tenga una opacidad que no sea de 0.8, sino de 0.5, para que se note más. Y no le vamos a decir que esté en el z-index 80, sino que esté en la más alta, entonces le vamos a decir que está en el 100. Y de esta forma pues ya tenemos listo nuestros estilos. Como pueden ver, ya estamos logrando el efecto que queremos, pero solo tenemos 4 elementos. Entonces aquí viene la magia de JavaScript, y es que vamos a crear estos elementos de forma dinámica. Entonces para eso nos vamos a ir a nuestro documento de JavaScript y vamos a empezar a escribir nuestro código. Lo primero es que vamos a declarar una variable donde vamos a definir la cantidad de elementos que van a aparecer en pantalla. Entonces vamos a declarar una constante que se va a llamar count, y esta va a ser igual a la cantidad de elementos que se van a ver en pantalla. Entonces si quieren más de 200 pues simplemente van a variar esto. Entonces le indicamos 200, y ahora vamos a crear una lista de los tamaños entre los que se va a seleccionar de forma aleatoria. Entonces eso lo hacemos declarando una constante que va a tener el nombre de size, o sea como de tallas o tamaños, que va a ser igual a un arreglo. Entonces aquí venimos y podemos agregar nuestra lista personalizada. Ustedes pueden agregar o variar o diferir de lo que yo he elegido acá. Acá lo que pueden ver es que tengo 4 elementos talla S, 5 elementos talla M, 1 L y 1 XL. ¿Esto para qué? Para aumentar las probabilidades de selección de uno u otro. Entonces a mayor cantidad de M van a aparecer más probablemente más M's, luego más S's, luego las L's y luego las XL's con la misma probabilidad de aparecer en pantalla.
Entonces ya saben, aquí podrían venir perfectamente y agregar uno nuevo. Entonces vienen, le dan control C, ¡pum!, y agregan uno nuevo para que tenga más variedad. Entonces así hay más probabilidades de que se seleccione uno u otro. Entonces vamos a hacer lo mismo pero para los emojis. Entonces punto y coma, y vamos a declarar una constante que en este caso va a ser emojis, y esto va a ser igual a los emojis que vamos a usar. Entonces ya saben que estos los pueden sacar con el botoncito de Windows y punto, y van a seleccionar los que ustedes quieran. Yo ya tengo una lista acá, entonces pues para no hacerles esto muy largo, pues simplemente la voy a pegar. Entonces ya aquí pueden ver mi lista de emojis, son las primeras 2 filas. Agregamos un punto y coma y listo, ya tenemos nuestros emojis. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el contenedor donde vamos a agregar todos nuestros elementos, y ese contenedor es RainContainer. Entonces aquí vamos a venir y vamos a declarar una constante que va a tener el nombre de RainContainer, que esto no es más que el nombre de esta constante, y que va a ser igual a ¿qué? A nuestro documento punto query selector, para seleccionar de nuestro documento un elemento, y lo vamos a seleccionar ¿por qué? Por su clase. Entonces entre comillas punto que su clase, y su clase ¿dónde está? Está aquí, RainContainer. Entonces venimos control C y aquí control V, la pegamos, punto y coma. Entonces ya estamos seleccionando este elemento. Ahora lo que tenemos que hacer es generar nuevos contenedores de elementos de estos emojis, o sea, estos que tenemos acá. Eso también lo vamos a hacer manipulando el DOM. Entonces vamos a declarar una constante que se va a llamar gen raindrop, o sea, como generar nuevas gotas de emojis. Y esto va a ser ¿qué? Igual a ¿qué? A una función que va a contener estas características. Va a tener un size, va a tener un xStart, va a tener un xEnd y va a tener un yStart, porque pues siempre va a caer. Entonces solo necesitamos la posición de salida, que es desde arriba. Y que también necesitamos los emojis. Entonces emoji, acá hacemos una función flecha, entonces lo continuamos igual, signo de mayor que, y abrimos, cerramos llaves. Ahora sí vamos a indicar en código que queremos. Entonces vamos a crear una constante, le vamos a poner un nombre que podría ser por ejemplo mi emoji, o lo que quieran, una letra, lo que sea, y le vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A nuestro documento punto que vamos a crear un elemento. Entonces create element. ¿Y qué elemento vamos a crear? Vamos a crear, aquí podemos ver que necesitamos crear un div. Entonces div, una etiqueta. Entonces ya aquí estamos creando el contenedor vacío. Entonces a este contenedor tenemos que agregarle elementos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar al contenedor, que en este caso ya sería esta variable que tenemos acá. Entonces sería mi emoji punto, le encadenamos ciertas propiedades, que de pronto si esto es un poquito confuso, los invito a que vean mis videos de manejo del DOM para que aprendan a manejar el DOM con JavaScript y no les sea de pronto tan complejo, pero pues es realmente sencillo. Entonces acá llamamos nuestra variable y le decimos innerText para que agregue un texto, y le decimos que va a ser igual a ¿qué? Al texto que necesitamos agregar. Entonces emoji. Ahora lo siguiente es que vamos a agregar una clase, la clase que tenemos para cada elemento, que sería raindrop. Entonces eso lo hacemos así: mi emoji punto class list punto add, o sea, de mi lista de clases agregue ¿qué? Una clase, y en este caso sería la que estamos usando, que sería rain, para que los estilos del CSS funcionen. Si ponen una diferente acá, pues los estilos del CSS no les va a aplicar. Raindrop, y aquí coma, vamos a indicar que el size. Estos valores de size los vamos a crear más adelante en un ciclo, entonces no se preocupen, por ahora ponemos size, ya van a ver cuando los creemos. Entonces aquí punto y coma. Ahora vamos a agregar una serie de estilos. Entonces llamamos a nuestra constante mi emoji punto style, que son los estilos que necesitamos, style punto set property, y le vamos a indicar entre paréntesis que necesitamos, punto y coma. Y esto lo vamos a hacer para las direcciones de nuestros ejes, en X, en Y, entonces necesitamos 4. Entonces control C, control V, control V y control V. Ahora vamos a agregar esas características acá. Entonces para el primero, en la posición de inicio de X, o sea xStart, le vamos a indicar que va a tener un xStart.
más, y le indicamos que va a ser view por weight. Esto lo podemos copiar para reciclar y no hacerlo todo de cero, y lo vamos a modificar a necesidad. Entonces en este segundo no sería la posición de inicio en X, sino la posición de final. Y acá no sería XStart, sino el valor de ¿qué? De X en. Y aquí de igual forma, como es en X, sería view por weight. Ya en Y necesitamos el view por height. Entonces estos ya no sería XStart, sino YStart. Y de la misma forma aquí sería YStart. Y no sería view por weight, porque weight es ancho, sino view por height, que es por alto. Entonces acá sería BH. De la misma forma para este cambiamos B por H. Y acá le vamos a indicar que esto va a ser Y. Y de la misma forma no va a ser start, sino end. Y aquí le indicaremos que será YStart más 200. Entonces estos más lo que hacen es concatenar. Y luego de esto debemos de retornar el emoji que hemos creado. Entonces le decimos return mi emoji, punto y coma. Y de esta forma pues ya estamos creando el elemento. Entonces ahora vamos a recorrer los 200 elementos que creamos para poderlos insertar en nuestro DOM, o sea, en nuestro documento. Entonces vamos a crear un ciclo for. Entonces le vamos a indicar que va a ser let y que esto es una variable, podría llamarse como quiera, pero normalmente se pone en i, punto y coma. Y le vamos a decir que i, o sea, que lo recorra mientras i sea menor que el contador que declaramos por aquí arriba, 200. Entonces aquí le vamos a decir count. Entonces mientras nuestra i sea menor que ese 200, o que nuestro contador, que usted le puede poner el valor que quiera, le va a sumar ahí más, o sea, lo va a recorrer muchas veces hasta que termine eso. Entonces abrimos y cerramos llaves y vamos aquí a empezar a declarar el código que necesitamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es este size. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Venimos aquí y lo declaramos porque pues, en este momento lo estamos usando ahí, pero él no existe. Entonces, const de qué? De size va a ser que igual, y necesitamos crear un random. Esto es una función, entonces ¿cómo se va a llamar esa función? Se va a llamar rand from list, o sea, un random de esa lista que tenemos. ¿De cuál lista? De nuestros tamaños, o sea, de estos que tenemos aquí. Pero para que nos seleccione un aleatorio debemos declarar esa función. En ese momento pues solo la nombramos. Vamos a crearla para que entiendan qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a venir acá y vamos a declarar una función que se va a llamar, como la nombramos acá, run from list. ¿De qué? De nuestra lista de ítems que contiene. Abrimos y cerramos llaves y acá le vamos a indicar que nos retorne los ítems o el ítem que cumpla esta condición. Entonces mat.floor para que nos retorne un número entero de lo que va a salir de esto. Acá le vamos a indicar mat.random, o sea, de un aleatorio. Esto es una función de JavaScript. Entonces acá le indicamos, abrimos, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por los mismos ítems que contiene .length, o sea, su longitud. Lo multiplicamos por la longitud, o sea, la cantidad de ítems que tenemos ahí. Punto y coma. Esto ya lo que va a hacer es retornarnos aleatorios. Aquí vamos a corregir esto no es una coma, es un punto y coma. Y ahora vamos con nuestro XStart. Entonces para nuestro XStart lo que vamos a hacer es declararlo con const XStart va a ser igual a otra función que aún no existe, pero la vamos a llamar getRandom, que va a estar entre 0 y 100. Ahora lo que vamos a hacer es crear esa función. Entonces venimos acá y llamamos a función y el nombre, le indicamos el nombre que va a ser getRandom, que es el que indicamos allá. Aquí le vamos a decir que mínimo y máximo. Abrimos y cerramos llaves y ahora lo que vamos a hacer es decirle que nos retorne ese valor. Entonces return mat.random, abrimos, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el máximo menos el mínimo más el mínimo. Entonces de esta forma conseguimos pues un número ahí aleatorio, o sea, más aleatorio. Ahora vamos a conseguir lo mismo pero para nuestro n. Entonces venimos acá, declaramos una variable que va a ser const xn y que va a ser igual a ¿qué? A getRandom, pero para que no sea igual al otro le podemos indicar, por ejemplo, en su xstart menos 20 en su primer valor y en su segundo valor
xstart más 20. Entonces de esta forma conseguimos un número o un aleatorio diferente. Ahora necesitamos un aleatorio para nuestro y_start. Entonces eso lo hacemos de la misma forma. Declaramos una constante para nuestro y_start, que va a ser igual a nuestro getRandom, o sea nuestra función, y le indicamos, por ejemplo, un valor diferente. Entonces podría ser menos 100, 0. Ustedes pueden jugar con estos valores hasta que encuentren algo que les guste, aunque por lo general esto les va a funcionar y va a mostrar de forma muy aleatoria. Ahora necesitamos que nos devuelva emojis aleatorios. Entonces eso lo vamos a hacer, pues para este lo vamos a hacer de la misma forma. Venimos aquí y le decimos que nos cree una constante que se va a llamar emoji, como la que tenemos acá, que va a ser igual a que, en este caso no vamos a usar getRandom, sino rand_from_list, porque tenemos una lista y necesitamos que nos haga un random de esa lista. ¿Y de cuál lista? Ya saben que se llama emojis. ¿Cuál es esa que tenemos acá? Emojis, así de simple. Punto y coma. Entonces ya ahí tenemos un aleatorio de nuestra lista de emojis. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar este genRainContainer a nuestro rainContainer. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos? Venimos aquí y llamamos a nuestro papá rainContainer y le diremos que le vamos a agregar un appendChild, que va a ser ¿quién? Va a ser nuestro gen, miren qué fácil, nuestro gen raindrop, este que acabamos de crear por acá. Y lo siguiente, pues para que funcione, es que le debemos indicar esos valores que él pide aquí. Entonces podemos sencillamente copiar esto, control C y control V. Entonces ya aquí se los agregamos, punto y coma. Y aquí vamos a corregir un pequeño errorcito, porque como pueden ver los agregamos y no pasó nada, pero acá nos sale como en moradito, que esto hay un error acá. Entonces venimos acá y lo corregimos. Acá miren que esta no se está usando porque está más clarita, entonces es una S mayúscula. Y de esta forma se activa y directamente empieza a funcionar nuestra lluvia de emojis. Entonces eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao chao.